Lo vi cerrar el cajón con el testamento de mi padre en la mano. Tengo otra familia, dijo como si nada. Sentí un vacío frío en el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaba ocultando esto? ¿Y por qué manipulaba los papeles de la herencia? Algo olía muy mal, y yo ya había seguido sus movimientos por semanas. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, esta historia comenzó hace. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Marcela, tengo 56 años, y vivo en Guadalajara. Hasta hace poco pensaba que conocía a mi esposo, a ese hombre con el que compartí 27 años, con el que crié a mi hijo, con el que lloré la muerte de mi padre en abril de 2023. Pero ahora sé que una sonrisa puede esconder un monstruo, y que un matrimonio puede desmoronarse con un solo papel. Todo comenzó la mañana en que fui al banco a revisar unos movimientos raros en mi cuenta. Noté un retiro de 50,000 pesos, hecho sin mi autorización. Primero pensé que podía haber sido un error, pero luego vi otra transferencia de 20,000, hecha 3 días después, y otra más de 15,500. Mi corazón empezó a latir rápido. Cuando salí del banco llamé a mi hijo. Daniel, mamá, ¿estás bien?, preguntó preocupado. Sí, solo necesito revisar unas cosas en casa, le dije, sin querer alarmarlo. No quería pensar mal de mi esposo, Luis, pero algo dentro de mí ya estaba encendiendo todas las alarmas. Al llegar a la casa, escuché voces en la sala. Luis hablaba con alguien por teléfono. No, no te preocupes, decía él en voz baja. Para finales de mes ya tendremos el dinero. Sí, unos 300,000 pesos. No, ella no sospecha nada. Me quedé congelada detrás del marco de la puerta. ¿A quién le estaba prometiendo 300,000 pesos? ¿Y por qué hablaba de mí como si fuera una carga? Di un paso sin querer y el piso crujió. Luis soltó un luego te llamo y colgó de inmediato. ¿Marcela? ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó, medio sonriendo, pero con los ojos tensos. Acabo de llegar. Mentí. ¿Con quién hablabas? Con un cliente, respondió rápido, demasiado rápido. Yo no le decía nada, pero mis sospechas crecían. Ese día, al abrir el correo, encontré algo que me heló la sangre. Una carta del despacho donde se manejaba el testamento de mi padre. Era una confirmación de que ellos habían recibido una solicitud reciente para actualizar beneficiarios. Beneficiarios. Mi padre había dejado todo claro antes de morir. La casa de Chapala, los terrenos, los ahorros, todo era para mí y para mi hijo. Luis nunca tuvo nada que ver con ese patrimonio. ¿Por qué estaba él moviendo esos papeles? Respiré hondo y decidí actuar con calma. La desesperación no me iba a servir. Esa noche traté de sacar el tema mientras cenábamos. Luis, ¿todo bien en el trabajo? Te escuché estresado, dije, estudiando su cara. Todo bien, respondió, sin mirarme. Solo clientes pesados. ¿Clientes que te piden 300,000 pesos? Pregunté, suave, sin levantar la voz. Él se quedó quieto. Un segundo, 2, 3. Luego soltó una carcajada falsa. Ay, Marcela, ¿me estabas espiando? Era una broma, una exageración, pero yo ya no compraba sus mentiras tan fáciles. Esa noche hablé con mi mejor amiga, Laura, una mujer que siempre me decía la verdad aunque doliera. Marcela, algo está ocultando. ¿Ya revisaste los contratos de tu papá? ¿Los papeles de la casa?, preguntó con tono serio. No quiero entrar a su oficina sin permiso, le dije, aunque en el fondo sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. Pues ve pensándolo, respondió. No quieres despertar cuando ya te hayan despojado de todo. Durante los siguientes días, noté comportamientos cada vez más extraños. Luis llegaba tarde, evitaba dejar su teléfono a la vista, y cada vez que yo preguntaba algo, él cambiaba de tema o se enojaba. Una tarde, mientras él se bañaba, escuché un mensaje en su celular. No tuve que desbloquearlo. El audio se reprodujo en la pantalla. Era la voz de una mujer. Amor, ya hablé con mi mamá. Dice que en cuanto tengas el dinero podemos comprar la casa de Querétaro. Yo sé que va a salir todo bien. No te preocupes por ella. Pronto todo será nuestro. Sentí que me arrancaban el aire. ¿Amor? ¿Casa? ¿Querétaro? ¿Nuestro? Mi esposo tenía otra vida, otra relación, otro plan, y estaba usando el dinero de mi familia para financiarlo. Cuando salió del baño, traté de actuar normal, pero mi mano temblaba al sostener el vaso de agua. ¿Todo bien?, preguntó él, secándose el pelo. Sí, solo estoy cansada, respondí. Pero por dentro estaba hirviendo. Esa misma noche,
Tomé una decisión. No iba a seguir siendo la esposa ingenua. Iba a descubrirlo todo. Cada mentira, cada movimiento, cada peso robado. Y justo cuando pensé que ya estaba preparada para cualquier cosa, encontré algo escondido en su maletín, algo que no solo confirmaba mis sospechas, sino que revelaba un plan mucho más grande de lo que imaginé. Algo que podía destruir a toda mi familia. Y fue entonces que escuché la puerta abrirse detrás de mí. Luis había llegado antes de lo previsto. Y yo tenía el documento en la mano. Marcela, ¿qué estás haciendo con eso? Ahí terminó todo. Y también empezó. Me quedé quieta, sosteniendo aquel documento como si quemara. Luis avanzó 2 pasos y supe que no debía mostrar miedo. Respiré hondo, dejé el papel sobre la mesa y fingí calma. Solo estaba ordenando, dije. Esto estaba en tu maletín. ¿Sabes qué es? Luis lo tomó, lo dobló rápido y lo guardó en el bolsillo. Papeles del trabajo. Marcela, no tienes por qué meterte ahí. Pero yo ya había visto lo suficiente. Era una copia de solicitud para mover fondos de una cuenta asociada al patrimonio de mi padre, y llevaba mi firma falsificada. Lo que no sabía era que ese documento era apenas la punta del iceberg, que Luis y esa mujer no solo tenían una relación, tenían un plan. Cuando él salió de la casa diciendo que tenía una junta, me quedé sola con el silencio y con la cabeza llena de certezas terribles. Me temblaban las manos, pero también sentía una fuerza que no había sentido en años. En ese momento me di cuenta de que había vivido confiando ciegamente en un hombre que ahora parecía un desconocido, y yo no iba a permitir que destruyera lo que mi padre había construido con tanto sacrificio. Llamé a mi amiga Laura, casi sin poder controlar la voz. ¿Ya viste algo, verdad? Me dijo sin rodeos. Falsificó mi firma, Laura. Está moviendo dinero, no sé cuánto, pero sé que será más. Y hay otra mujer, confesé, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Necesitas ayuda profesional. Llama a un abogado. Llama a alguien que revise esos papeles. Me dijo, y la escuché. Colgué y de inmediato marqué al despacho de un viejo conocido, el licenciado Rivera, amigo de mi padre y experto en herencias. Me dio cita para esa misma tarde, pero antes de salir, decidí revisar más. Había algo dentro de mí que me empujaba a seguir buscando, a no dejar ningún rincón sin revisar. Fui a la oficina de Luis. Olía a su colonia, mezclada con algo metálico, como estrés acumulado. Abrí el cajón inferior, donde él guardaba cosas confidenciales. Ahí encontré una carpeta azul, y adentro, una serie de documentos con fechas recientes, transferencias programadas, copias de mis identificaciones, incluso una carta donde alguien, presumiblemente la otra mujer, le detallaba gastos de una casa en Querétaro, enganche, mensualidades, y una cifra que me hizo sentir un golpe en el pecho, 280,000 pesos. Esto no puede estar pasando, susurré. En ese momento sonó un mensaje en mi celular. Era mi hijo, Daniel. Mamá, ¿puedo ir a cenar contigo hoy? Te oí rara el otro día. No quise preocuparlo. Claro, hijo, te espero, respondí. Guardé los documentos en mi bolsa y salí rumbo al despacho del licenciado Rivera. Mientras manejaba, la cabeza no dejaba de darme vueltas. Él me recibió con la seriedad de siempre, ese gesto firme que tenía desde que yo era niña. Marcela, ¿qué está pasando?, preguntó al ver mi cara. Saqué los papeles y los puse frente a él. Creo que mi esposo está manipulando todo lo relacionado con la herencia de mi padre. Y creo que está sacando dinero de mis cuentas. El licenciado revisó cada hoja minuciosamente. Frunció el ceño. Esto es grave, Marcela, muy grave. Aquí hay al menos 2 delitos. Falsificación y despojo. ¿Autorizaste estas transferencias? Por supuesto que no. Entonces estamos ante un fraude en curso. Lo que no sabías, dijo, mirándome con gravedad, es que él no podría acceder a estos documentos sin alguien dentro del despacho original. Y según veo aquí, alguien le filtró información. Sentí un escalofrío. ¿Un cómplice? ¿Dentro del mismo lugar donde mi padre confió su última voluntad? Necesito saber todo. Abogado, dije con firmeza. Todo. Me sugirió hablar con un investigador privado para seguirle los pasos a Luis sin que él sospechara. Me dio el contacto de una persona de confianza. El detective Román, un hombre serio y discreto. No hagas nada sola, me advirtió. Todavía no sabemos hasta dónde llega este asunto. De camino a casa pensé en mi hijo. Daniel no merecía vivir algo así. No iba a permitir que Luis nos arrastrara a una ruina emocional y financiera. No después de todo lo que habíamos pasado tras la muerte de mi padre. Por la noche cené con Daniel. Me observaba preocupado. Mamá, ¿segura que estás bien?
Quise decirle la verdad, pero todavía no tenía pruebas suficientes para arruinarle la vida con una sospecha. Solo estoy cansada, hijo, trabajo, pendientes, nada más. Mentí. Si necesitas que me quede contigo unos días, dime, insistió. Lo abracé. Ese abrazo me dio fuerzas. Cuando Daniel se fue, saqué los documentos y los extendí en la mesa. Tenía que entender todo el patrón. Horas pasé revisando fechas, movimientos, nombres, hasta que encontré algo que no había visto antes. Un recibo de pago por 50,000 pesos a nombre de una mujer desconocida, fechado apenas el día anterior. Ese nombre lo cambió todo, y justo cuando estaba por buscarla en internet, mi celular vibró. Era un mensaje desconocido. Marcela, tenemos que hablar. Tu esposo no es quien crees, y no estás segura. Me quedé paralizada. El remitente, aquella mujer del audio, la otra familia, y lo peor, sabía mi número. La historia estaba a punto de torcerse de una manera que nunca imaginé. El mensaje seguía ahí, iluminando la pantalla como una advertencia. Tu esposo no es quien crees, y no estás segura. Me quedé sentada, sin mover un dedo, escuchando solo el sonido de mi respiración acelerada. Miré el nombre de la remitente, Carolina. Ese era el nombre en el recibo de los 50,000 pesos. La otra mujer. Lo que no sabía era si este mensaje era una trampa o un grito desesperado. Pero una cosa era clara. Ya no podía seguir ignorando lo evidente. Escribí. ¿Qué quieres? La respuesta llegó en menos de 10 segundos. Protegerte. Y proteger a mi hijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hijo? ¿De quién? ¿De Luis? ¿O de alguien más? 1000 escenarios cruzaron mi mente y ninguno era bueno. En ese momento me di cuenta de que había llegado la hora de dejar de actuar sola. Llamé a Laura. Laura, me escribió la otra mujer. Solté de golpe. ¿La amante? Preguntó, alarmada. Sí, dice que quiere protegerme, y proteger a su hijo. Hubo un silencio pesado. Marcela, eso significa que hay más gente involucrada. No vayas sola a ningún lado. Llama al investigador. Ahora. Tenía razón. Así que marqué al número del detective Román, quien me había sido recomendado por el licenciado Rivera. Respondió con voz grave. Buenas noches, señora Marcela. Necesito que me ayude. Dije, creo que mi esposo está planeando algo más grande, y su amante acaba de contactarme. No se preocupe. Mañana a primera hora voy a verla. Mientras tanto, no se reúna con nadie sin avisarme. Ordenó con tono firme. Esa noche casi no dormí. Cada sonido en la casa me hacía saltar. Pensaba en Luis, en Carolina, en ese supuesto hijo, en los documentos falsificados, en el nombre del despacho que aparecía en varios papeles. Había algo que no encajaba. Luis nunca había sido tan inteligente para hacer todo esto solo. Entonces, ¿quién lo estaba guiando? A la mañana siguiente, Román llegó puntual, alto, serio, sin adornos. Cuéntemelo todo desde el principio, dijo sacando una libreta. Pasé una hora detallándole cada movimiento, cada sospecha, cada cifra, cada frase. Cuando terminé, me observó con atención. Aquí no hay dos personas, Marcela, hay al menos tres. Su esposo, la mujer, y alguien que les está abriendo puertas. ¿Alguien del despacho donde manejan el testamento? Pregunté. Probablemente. Y ese alguien es clave. Sacó una lista de movimientos bancarios. Me pidió identificar los que yo no reconocía. Había 8 movimientos que yo nunca autoricé. Sumando las cantidades, el total era alarmante. Más de 160,000 pesos. Y eso sin contar los documentos sobre la propiedad en Querétaro. Vamos a hacer algo, dijo Román. Necesito seguir a su esposo, saber dónde va, con quién se reúne, qué entrega y qué recibe. Y usted va a seguir con su vida normal, como si nada supiera. Justo entonces, mi celular vibró. Otro mensaje de Carolina. Marcela, necesito verte hoy. No puedo seguir callando. Luis no sabe que te escribo. Te juro que no quiero hacerte daño. Román se acercó. Dígale que sí. Pero yo estaré ahí. Respondí. ¿Dónde? Me envió una ubicación. Un café discreto al sur de la ciudad. Nada llamativo. A las 3 de la tarde llegué al lugar. Román se sentó lejos, fingiendo leer el periódico. Yo respiré hondo y esperé. 10 minutos después entró una mujer de unos 30 y pocos años, delgada, nerviosa, con una mirada que revelaba más miedo que malicia. Se acercó a mi mesa. ¿Marcela? Preguntó, casi en susurro. ¿Tú eres Carolina? Respondí. Se sentó frente a mí.
Sus manos temblaban. Sé que me odias, pero no sabes toda la verdad. Empieza a hablar, dije, firme. Carolina tragó saliva. Luis me dijo que ustedes estaban separados. Que tú ya no querías saber nada de él, y que tu hijo lo odiaba. Eso es mentira, le respondí sin dudar. Lo sé, lo descubrí hace poco. Y también descubrí algo peor. Sacó un sobre de su bolsa y lo puso sobre la mesa. Él no solo quiere irse conmigo, quiere quedarse con todo lo tuyo. Saqué los documentos. Eran copias de transferencias, acuerdos, mensajes impresos, pero había algo más. Un contrato de compraventa donde aparecía el nombre de mi padre como vendedor. Estaba fechado 2 meses antes de su muerte. Pero mi padre, en abril de 2023, estaba en el hospital, inconsciente. Esto es falso, murmuré. Sí, y no lo falsificó Luis. Él solo lo firmó. La persona que lo preparó. Carolina se detuvo, mirándome a los ojos. Fue tu cuñada, Patricia. Sentí como si me empujaran al vacío. ¿Patricia? ¿La hermana de Luis? No, ella jamás. Sí, afirmó. Ella fue quien nos ayudó, quien consiguió el acceso al despacho, quien sabía de la herencia, quien nos aseguró que tú jamás te enterarías. Las piezas encajaron de golpe. Patricia, siempre cerca cuando murió mi padre, siempre opinando sobre mis decisiones, siempre metida donde no la llamaban. En ese momento me di cuenta de que lo que había descubierto no era solo una infidelidad, no era solo un fraude, era una conspiración familiar completa. Carolina siguió hablando. Yo ya no quiero estar en esto. Luis me prometió cosas, pero ahora sé que solo quiere usarme. Y cuando supe que Patricia estaba planeando algo contra ti, supe que tenía que avisarte. ¿Algo contra mí? ¿Qué cosa? Pregunté, sintiendo un nudo helado recorrerme. Carolina me miró con terror genuino. Ella dijo, que si tú descubrías algo, tenían una forma de callarte para siempre. Se me secó la boca. Antes de poder decir una palabra más, la puerta del café se abrió de golpe, y Luis entró, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Una expresión que no venía por explicaciones, sino para detenernos a como diera lugar. Luis avanzó hacia nosotras con una mirada que me heló la sangre. No era enojo, no era sorpresa, era algo más oscuro, más decidido. Me puse de pie instintivamente, como si mi cuerpo supiera que tenía que defenderse. Marcela, Carolina, ¿qué hacen aquí?, preguntó con voz baja, pero cargada de amenaza. Carolina tembló. Yo la tomé del brazo para tranquilizarla, aunque yo misma estaba a punto de colapsar. Debería ser yo quien pregunte qué estás haciendo tú aquí, respondí sin apartar la vista de su rostro. Reuniones secretas, Marcela, ¿no te enseñé que es peligroso meterse en asuntos que no entiendes?, dijo Luis, acercándose un paso más. Carolina se aferró a mi mano. Luis, yo solo quería hablar con Marcela. Yo no, cállate, le soltó él sin levantar la voz, pero con una frialdad que me enfureció. En ese instante me di cuenta de algo importante. Luis no había venido porque sospechara. No, él nos había seguido, y probablemente no estaba solo. Miré alrededor y lo vi. Afuera, en la banqueta, había un auto apagado, y dentro de él, Patricia, mi cuñada, observándonos desde la ventana. En ese momento me di cuenta de que estaban juntos, coordinados, preparados. Pero lo que ellos no sabían era que Román también estaba ahí. El detective se levantó de su mesa lentamente, acercándose como un cliente cualquiera que iba a pagar la cuenta. Luis no lo reconoció, pero sintió su presencia. Se tensó. Marcela, vente conmigo, ordenó Luis. Tenemos que hablar en casa. Ahora, no voy a ir a ningún lado contigo, respondí. Luis entrecerró los ojos. Sí vas a ir, a menos que quieras que las cosas se pongan feas. ¿Me estás amenazando?, le dije, con una mezcla de miedo y rabia. Te estoy advirtiendo, corrigió él. Carolina se puso de pie. Luis, ya para, ya no quiero esto, no voy a seguir ayudándote. Luis giró su cabeza hacia ella, y por una fracción de segundo vi en sus ojos algo que nunca había visto en él, capacidad real de hacer daño. Claro que sí vas a seguir. Los tres, dijo él, mirando a Carolina y luego a mí. No entienden en qué se metieron. Fue entonces cuando Román dio un paso al frente. Buenas tardes. ¿Todo bien aquí?, preguntó con voz firme, casi militar. Luis lo miró de arriba a abajo. ¿Y tú quién eres? Alguien que está escuchando amenazas dentro de un local público, respondió Román. Luis dio media sonrisa, esa sonrisa que yo conocía bien y que siempre significaba una cosa. Calculando.
Esto no es un asunto suyo, señor Román, dijo él, sacando discretamente una placa. Investigador privado. Contratado por la señora Marcela. Luis palideció. ¿Me estás siguiendo? Me gritó de pronto. No, te estoy descubriendo. Respondí. El silencio que siguió fue brutal. Luego Luis murmuró entre dientes algo que no pude escuchar, pero sí vi que se tensaron sus manos. Román lo notó y dio un paso más hacia adelante. Señor Luis, le recomiendo que se retire. Usted no quiere lo que va a pasar si toca a alguna de estas dos mujeres, advirtió. Luis apretó la mandíbula, miró hacia la ventana, donde Patricia lo observaba. Ella hizo un gesto con la cabeza, discreto, como una señal. Luis entendió el mensaje. Esto no acaba aquí, Marcela, dijo, dándome la espalda, y salió del café. Carolina colapsó en la silla y empezó a llorar en silencio. Yo me senté frente a ella, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. ¿Estás bien?, pregunté. No, Marcela. Él ya sabía que yo me iba a arrepentir. Dijo que si yo hablaba, iba a resolverlo a su manera. Tienes que cuidarte, sollozó. Las dos tenemos que hacerlo, respondí. Román se sentó con nosotras. Señora Marcela, esto ya no es solo fraude. Esto ya es peligro directo. Necesitamos movernos rápido. ¿Qué sigue?, pregunté, tratando de mantener la calma. Primero, vamos a proteger a Carolina. No puede volver a su casa. Luego me miró. Y tú tampoco puedes quedarte sola ni un minuto. Luis está desesperado. Y esa es la fase más peligrosa. Carolina levantó la vista, con los ojos rojos. Hay algo que no les dije. Algo que Patricia me contó una vez. Susurró. Román y yo la miramos, atentos. Ella dijo que Luis no solo quería la herencia, que si tú no firmabas ciertos documentos, tenían otra manera de obtener el control. ¿Cuál?, pregunté, sintiendo que el estómago se me retorcía. Carolina respiró hondo. Iban a declararte inestable mentalmente, que podrías tener principios de demencia, que no estabas en condiciones de manejar tus bienes. Patricia dijo que conocía a un médico dispuesto a firmar los papeles correctos. Me quedé sin habla. ¿Querían incapacitarme?, pregunté, incrédula. Sí, asintió Carolina. Y después tendrían acceso total a tus propiedades, a tu cuenta, a todo. Me llevé las manos al rostro. Luis estaba dispuesto a destruirme completamente. Román, dije, con voz firme pese a todo. ¿Qué tengo que hacer? Es hora de exponerlos. Pero antes, necesitamos pruebas irrefutables. Y yo sé exactamente dónde obtenerlas. ¿Dónde?, pregunté. Román miró hacia la puerta, como si ya supiera lo que venía. En la casa de tu cuñada. Patricia guarda copias de todo. Y esta noche vamos por ellas. Sentí un escalofrío. ¿Esta noche? ¿Ahora? Antes de que ellos se adelanten, respondió él. Y créame, van a intentar adelantarse. Pero justo cuando salíamos del café, mi celular vibró. Era un número desconocido. Contesté. Una voz masculina, ronca, dijo: Marcela, tienes 10 horas para firmar esos documentos. Sabemos dónde estás. El teléfono se cortó. Luis estaba dispuesto a todo. Y la noche apenas comenzaba. Esa llamada me dejó sin aire. 10 horas. 10 horas para firmar unos documentos que podían destruirme por completo. Apagué el teléfono de inmediato, pero mis manos temblaban. Román me tomó del brazo. Tenemos que movernos ya. No vamos a esperar a que ellos tomen la iniciativa. Carolina, pálida, murmuró. Marcela, si Luis dijo que saben dónde estás, no es solo una amenaza. Yo ya lo sabía, pero esta vez no iba a correr. No iba a esconderme. Era hora de pelear. En el auto rumbo a la casa de Patricia, Román me explicó el plan. Ella guarda todo, copias de transferencias, contratos, mensajes. Si conseguimos evidencia suficiente, podremos presentarla ante la fiscalía de manera inmediata. ¿Y si Luis llega antes?, pregunté. No llegará. Hoy él está ocupado intentando controlar la situación. Está perdiendo terreno. Y cuando un hombre así pierde el control, comete errores. Carolina iba en el asiento trasero, mirando por la ventana, tratando de mantener la calma. Yo puedo ayudar, dijo de pronto. Patricia me enseñó dónde guarda sus documentos más importantes. En un compartimento falso detrás del closet de su cuarto. Román sonrió apenas. Perfecto. Eso nos ahorrará tiempo. Llegamos. La casa de Patricia estaba oscura, silenciosa, demasiado tranquila.
Me sorprendió recordar cuántas veces había venido a cenar ahí sin imaginar que ella estaba planeando destruirme. En ese momento me di cuenta de algo profundo. La traición que más duele siempre viene de quien abre tu refrigerador sin pedir permiso. Román avanzó primero, asegurándose de que no hubiera nadie. Entramos rápido. Carolina nos guió directo al cuarto. Yo caminaba con el corazón acelerado, pero con una determinación nueva, casi feroz. Aquí, susurró Carolina, señalando el closet. Román tocó la pared de madera. Luego deslizó la mano por el borde hasta que se oyó un clic. El panel se abrió. Y ahí estaba todo. Carpetas gruesas, sobres, memorias USB, fotografías, copias certificadas. Madre Santa, murmuré. Román empezó a revisar. Aquí está la falsificación de firmas, transferencias desde tus cuentas, instrucciones de Patricia para Luis, incluso una lista de bienes con valores estimados. Carolina tomó un sobre. Mira esto, Marcela. Lo abrí. Era una impresión de correos entre Patricia y el médico que iba a firmar mi supuesta incapacidad mental. En uno de los mensajes Patricia escribía: ella no sospecha. Luis se encargará. Necesitamos el informe para finales de mes. No supe si quería llorar, gritar o romperlo todo. Esto es suficiente, dijo Román. Con esto los hundimos. Pero entonces escuchamos un ruido. La puerta principal acababa de abrirse. Luis. Y no estaba solo. Oí la voz de Patricia, ambos entrando, hablando rápido, como si supieran que el tiempo se les agotaba. Escóndanse, susurró Román. Carolina y yo nos metimos detrás de la cama mientras Román se colocaba detrás de la puerta, listo para sorprenderlos. Mi respiración era tan ruidosa que pensé que la oirían. Luis subió las escaleras. Patricia, necesitamos esos papeles. Si Marcela se junta con alguien, estamos muertos. Tienes la copia del contrato, ¿verdad? Sí, aquí, déjame, dijo ella. Abrió el closet. Se quedó inmóvil. Luis, alguien estuvo aquí. El panel está abierto. Luis corrió hacia ella. ¿Qué? No puede ser. Y entonces Román salió de un salto, sujetando a Luis por detrás, inmovilizándolo contra la pared. Patricia gritó. Yo salí de mi escondite al mismo tiempo que Carolina retrocedía asustada. Suélteme, rugió Luis, forcejeando. No sabes con quién te metes. Con un delincuente, respondió Román con calma. Marcela, gritó Patricia, mirándome con odio. Tú arruinaste todo. Tú y tu papá siempre se sintieron superiores. Esa herencia debía ser de la familia de Luis. Esa herencia era de mi padre, respondí, firme. Y tú intentaste robármela. Luis seguía peleando, pero Román era más fuerte. Esto no se va a quedar así, escupió Luis. No vas a ganar. Claro que voy a ganar, le dije. ¿Y sabes por qué? Porque ustedes se confiaron, porque creyeron que yo era débil, porque pensaron que podían manipularme. Pero finalmente me di cuenta de todo. Román sacó las esposas. Los dos vienen conmigo. Ya llamé a la policía. Todo esto será entregado a la fiscalía. Patricia intentó correr, pero Carolina bloqueó la salida. Nunca la había visto tan valiente. No vas a huir, dijo ella. Yo ya terminé de tener miedo. Luis dejó de resistirse cuando escuchó las sirenas a lo lejos. El sonido se acercaba cada vez más. Marcela, dijo él, con una voz que nunca le había escuchado, casi suplicante. Podemos arreglarlo. Tú y yo, somos familia. No, Luis, respondí, mirándolo de frente. Tú formaste otra familia, y luego intentaste destruir la mía. Ahora vas a enfrentar las consecuencias. La policía llegó. Se llevaron a Luis primero, gritando amenazas vacías. Luego a Patricia, que lloraba, pero no por arrepentimiento, por haber perdido. Carolina se sentó en el sillón, temblando. Yo la abracé. Gracias, susurró ella, por creerme, por no dejarme sola. Gracias a ti por hablar, respondí. Ahora, 3 meses después, mi vida es completamente distinta. Luis y Patricia siguen detenidos, enfrentando cargos por fraude, asociación delictuosa, falsificación de documentos y tentativa de despojo. El médico corrupto también cayó, gracias a las pruebas de Román. Carolina está empezando de nuevo con su hijo. La ayudo en lo que puedo. Ella fue víctima igual que yo. Mi hijo Daniel me abrazó cuando le conté todo. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que nunca había visto a alguien levantarse tan fuerte después de una caída así. Yo también me vi distinta, más firme, más clara, más dueña de mí misma, porque esta historia no fue solo sobre traición, fue sobre recuperar mi voz.
mi poder, mi vida, y sobre aprender que, aunque duela, a veces hay que dejar que la verdad destruya lo que ya estaba podrido, para poder construir algo nuevo.